Bienvenidas y bienvenidos al video podcast El Estudio. Un espacio para charlar, compartir y debatir, hecho por y para Maitiners y la comunidad. Bienvenidas a todos y todas a este primer capítulo del video podcast El Estudio. En este primer capítulo, el Team Maitino quiere iniciar este bonito proyecto con alguien muy especial y muy querida, pues por todas las Maitiners, porque sabemos que ustedes siempre se merecen lo mejor. Así que hoy iniciamos el primer capítulo del video podcast del estudio con nuestra queridísima, nada más y nada menos queridísima Aria Bednar. Bienvenida, Aria. Muchas gracias. Bienvenida, espero que te sientas bien, que te sientas a gusto con este nuevo contenido que vamos a estar creando. Eso seguro. Bueno, Aria, acá en este momento ya corresponde hacer un aviso a modo de advertencia. Acá has venido a parar al Maitinocomio Maitino, ¿no? Donde respiramos Maitino 24/7 y cuya intensidad nos ha llevado a más de 2 años de iniciar esta historia a mantener firme y constante la lucha por el spin-off. Entonces, una vez dicho esto, ¿todavía quieres seguir aquí? ¿No hay bloqueo? ¿No hay Creo que voy a aguantar. Me aventuro. Es bueno correr ese riesgo a veces. Entonces, también queremos contarles a todas y todos que sabiendo que a Maitino se le ha visto al derecho y al revés, no solo charlaremos contigo, sino también haremos las dinámicas que las propias Maitiners han estado realizando desde que empezamos con las cuentas del Team Maitino. Bueno, para empezar un poquito, sabemos que tú estás en la participación en The Hole, que te hemos visto pues en Instagram, te hemos visto que estás súper contenta, chévere, y sabemos que vas a iniciar una gira. Pero primero, nos gustaría que para las personas que no conocen The Hole, que nos cuentes de qué trata, porque bueno, muchas Maitiners pues están en otras partes y no la verdad no saben, no conocen, entonces a ver si nos puedes contar un poquito. Vale, pues The Hole es un espectáculo que nació hace 10 años, que trata básicamente de la historia de amor de una persona con una rata, ¿vale? Entonces, sí, parece que no, pero sí. Y entonces esa historia de amor se trata en un espectáculo en el que se junta la interpretación con el baile, con la música y con números de circo. Es un espectáculo de circo y musical a la vez. Entonces, ha habido varias ediciones, está The Hole 1, The Hole 2, The Hole 0, The Hole Air. Hay varias ediciones, en la que yo estoy es The Hole X, y se llama The Hole X por los X años, los 10 años que lleva el show de The Hole en marcha. Bueno, el show, la empresa de The Hole, porque ha habido varios shows, ¿no? Y entonces en The Hole X hay como un remember a The Hole 1, que hay varias cosas que han ido cambiando, hay personajes que se han mantenido, personajes que han ido cambiando, pero sigue estando esa base de historia de amor entre lo que se conoce como la figura de maestro de ceremonias, que puede ser un hombre o una mujer, y tiene esa historia de amor con una rata. Y se cuenta esa historia de amor a partir de pues números de circo, de baile y de interpretación y de canto también. Es un show muy variado, está muy guay, es muy divertido. Yo estoy ahí principalmente bailando y me lo paso pipa, me parece súper divertido, y todo siempre en un contexto súper sensual, sexual, muy gamberro, muy macarra, muy urbano. Es muy guay el show. A mí me gusta mucho. Sí, eso hemos visto en tu Instagram. Sí, Te ves espectacular. Espectacular, sí. Gracias. Sabemos que van a hacer una gira, ¿cierto? Sí, cierto. No sé si puedas contarnos algo de cómo va a ser. Pues por ahora la primera plaza a la que vamos es Sevilla, y luego vamos a ir a Zaragoza. Y luego, o sea, hay varias plazas que están apuntadas, súper ultra seguras, no, pero porque con el tema del COVID es muy complicado asegurarte 100% de lo que sea, porque todo puede cambiar, pero si todo sale bien estaremos de gira hasta octubre mínimo. Y lo que pasa es que yo durante un tiempo no voy a poder estar en la gira porque tengo un rodaje. Ah, vaya. Ah. Sí.
Tengo un rodaje muy importante, un rodaje muy, muy chulo, que lo empiezo en marzo, abril, y durante el tiempo que dure el rodaje no voy a poder estar en la gira, y cuando termine el rodaje me uno a la gira. Entonces, sí. O sea, ahí tienes proyectitos por ahí. Sí, Vas a estar ocupada. Chulo, tengo muchas ganas de decirlo, pero por ahora no me dejan. Pero es un proyecto que merece mucho, mucho la pena. Sí. Bueno, ya saben, todas las que estén aquí pendientes de este primer capítulo, ya saben, Aria va a tener unos proyectitos, estén pendientes, y las que puedan ir a la gira de The Whole X, ya saben, vayan, mírenla, porque me imagino, bueno, nosotros estamos bastante lejos, pero las que puedan ir, por favor, disfrútenlo. Espectacular. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en nuestras preguntillas, que son unas preguntitas, y vamos a ir avanzando y avanzando, ya verás. Pues bien, para calentar motores, vamos a iniciar con unas preguntas al azar, Aria. Ok. Y después vamos a hacer unas preguntas relacionadas a Maitino. Vale. ¿Vale? La primera pregunta, vamos a ver. Aria Bedmar, actriz y bailarina, defínete en 3 palabras. Espontánea. Okay. Natural. Y aventurera. Ok. Y cuéntanos por qué entonces elegiste esas 3 palabras. Pues espontánea, lo digo porque estoy como entre espontánea e impulsiva, que a veces me parece... No, me parece una virtud y me parece un defecto a la vez. Me parece una virtud porque va muy unido, va muy de la mano con ser aventurera. Me encanta aventurarme a cosas nuevas, me encanta, y me da terror la monotonía. O sea, le tengo fobia a la monotonía. Me gusta tener una rutina, me gusta tener algo que me ayude a sentirme en tierra y que me ayude a sentir una raíz, pero necesito acción, necesito aventura continuamente. Entonces me parece que aventurera y espontánea tiene como esta cosa en común de hacer las cosas desde un impulso, desde la intuición, desde el corazón. Y ¿qué más? ¿Cuál es la segunda palabra que he dicho? No me acuerdo. Natural. Natural. Sí, natural desde que hay veces que tengo como ese cero filtro, que a veces debería ponérmelo un poco, pero tiendo a ser muy sincera, y eso a veces me puede traer un poco de problemas. Intento ser honesta, que es como la diferencia con ser sincera, porque ser honesto es decir la verdad sabiendo que hay una persona que está recibiendo la información, y decirla sabiendo que esa persona puede tener una consecuencia emocional con la información que tú le des. Independiente de ser sincera, ser sincero es que tú lo dices y ya está. Ser honesto es que tú lo dices sabiendo que hay una persona que lo está escuchando y teniendo en cuenta su punto de vista y sus sentimientos. Entonces sí me tiendo a ser muy honesta, y a veces, bueno, tengo cero filtro y soy como natural de más. De hecho, hubo un momento dentro de esa naturalidad. Soy una persona de carne y hueso, tengo mis complejos, tengo mis cosas, tengo mis procesos emocionales. Y entonces, parte de mi autoterapia con el tema de la piel, para mí la piel es muy importante, y tengo imperfecciones como cualquier ser humano que hay en este planeta Tierra. Y parte de mi autoterapia es ir sin maquillar en situaciones en las que normalmente iría maquillada. Y llegó un momento en el que mi repre me dijo: Aria, es genial que seas natural y tal, pero para las entrevistas es que ese material luego se queda, tal. Y es como, vale, no te preocupes, me preocupa un poco de la imagen. Pero como veis, ahora mismo estoy sin maquillar, tengo un poco de máscara de pestaña, pero estoy en pijama, estoy en mi casa, entonces como, no sé, me gusta ser natural, ¿no? Me parece que es mucho más relajado. Igual eso, Aria, también va bastante acorde con el estudio. Justamente le pusimos el nombre del estudio porque sabemos que en su momento, pues cuando se hizo Maitino, el estudio de Maite Camino era su lugar seguro. Ahí podían ser ellas completamente, podían hablar de lo que sea, podían expresarse de todo. Entonces por eso es que le pusimos ese nombre. Así que estás acorde. Estás acorde al estudio. Pues bien, continuamos con la siguiente pregunta. Si pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería?
Ajá. No puedo decir Harry Styles, ¿verdad? Sabíamos que ibas a decir Harry Styles, Enrique Esa fue Estilos. nuestra primera opción. Sí. Esa fue nuestra primera opción. No, pero realmente, o sea, mira, es una persona que me encantaría conocer, me encantaría tener una charla con él. Me parece muy curioso, somos los dos del mismo año, somos del 94 y creo que hemos tenido vidas parecidas pero muy diferentes y me encantaría charlar con él, que me diera su punto de vista, que me contara cómo ha sentido él su vida, cómo ha sentido él su crecimiento personal, cómo ha sentido su adolescencia. La verdad que me parece que es una persona que tiene una conversación muy interesante, sin conocerlo en persona, pero por lo que él muestra públicamente que es. Me parece que es una persona muy interesante y me encantaría tener una charla con él, la verdad. Fantástico. Genial. ¿Cómo definirías tu tipo de sentido del humor? Pues es curioso porque creo que hay como una dualidad ahí, que puede tener un sentido del humor que puede llegar a ser muy infantil. O sea, de repente una cara graciosa me puede hacer reír mucho. Bueno, más que la cara es el tema de los sonidos. O sea, tengo un problema porque un sonido gracioso me puede hacer mucha gracia al palo de que me da un ataque de risa y no puedo parar. O sea, y a veces me ha supuesto un problema en un rodaje porque he tenido un ataque de risa que no he podido parar. Entonces, a veces tengo un sentido del humor muy básico, muy infantil, muy primario, de un sonido gracioso y me echa a reír. Y a veces puedo tener un sentido del humor como muy complejo, que hay que saber sobre el tema, por ejemplo, un humor de Maitino, un chiste de Maitino, pues si no tienes ese conocimiento, no te hace gracia. Entonces, como que tengo esas dos cosas, ¿no? A veces un humor muy primario, muy básico, muy infantil, y luego a veces un humor mucho más complejo de un tema en particular que si no tienes conocimiento de ese tema no tiene gracia. Entonces creo que mi sentido del humor es un poco de dualidad. Humor selectivo. Muy variado. Aria, ¿piensas con frecuencia en cómo te sientes? Continuamente. Continuamente. Todos los días de mi vida. Todos los días me pregunto qué clase de persona soy, qué clase de persona quiero ser, qué estoy sintiendo, con qué estoy a gusto, con qué no, qué quiero cambiar de mí, qué quiero cambiar de mi entorno, qué decisiones puedo tomar para mejorar como persona, qué decisiones puedo tomar para mejorar mi calidad de vida, todos los días. Bien. Si pudieras vivir dentro de una película por un día, ¿cuál sería? Complicada. No está fácil. No, no, porque el tipo de, al final, todos los proyectos, películas, series, todos tienen un elemento en común, que debe haber un conflicto, porque si no, no hay historia. Si no hay conflicto, no hay historia. Entonces, es preguntar qué clase de conflicto quiero vivir. Es difícil la pregunta, ¿eh? Eso no lo había pensado. Uh-huh. Eso no lo había pensado exactamente, pero está muy... El elemento en común de cualquier proyecto de ficción es que tiene que haber un conflicto, tiene que haber un punto de inicio y tiene que haber un conflicto. Si no, no hay historia, si no, ¿qué estás contando? Salvo que sea un documental o un biopic, en fin. Pero una película... O sea, si pudieras vivir dentro de esa película. Pues creo que me encantaría. Bueno, es que no, claro, es que no acaba bien. Estoy Igual. como no viendo y es difícil, ¿eh? Es difícil porque las películas que me gustan o el género que me gusta no siempre es agradable. Pequeño detalle. Aria emo. Sí, es que claro, al final tiene esta cosa en común. Vale, a lo mejor no te puedo decir una película en sí, pero te puedo decir un contexto. A ver.
¿vale? Para evitar un conflicto y sí tener como un contexto. Me encantaría vivir al menos un día en mi vida en la antigua Grecia. Okay. Uy, sí. Estaba pensando en la película de Hipatia. Y claro, no quiero ser Hipatia, no quiero que me pase lo que le pasa a ella, pobrecita, no, por favor. Entonces, es como, no quiero vivir en esa película, pero me encantaría vivir en este contexto, en la Grecia antigua, por ejemplo. Sería muy bonito. Pero por un día, porque ojo, por un día nada más. Era complicado. Sí, eso es como cuando uno dice que no, me gustaría vivir en la época de Jesucristo, por decirlo así. Como decir que estaban en la época por ejemplo, de Egipto, me encantaría vivir en Egipto. Exacto. En la época de Maitino, no muy allá. También. En la época de Maitino. Por ejemplo, bueno, ojo, es que también Maite de la cárcel, uy, qué feo eso. No, hay que pensarlo bien, Sí. La siguiente pregunta, Aria, ¿qué es lo más loco que has visto en el internet? Así en general. Que no seamos nosotras, por favor. Que no seamos nosotros. Que no somos nosotras, sí. Lo más loco que he visto en internet. Soy una persona bastante sensible y tiendo a huir de todo aquello que me pueda impresionar demasiado. Sobre todo si voy como sobre aviso, pero lo más loco que he podido ver en internet. Yo qué sé, es que he visto muchas cosas raras. Hay muchas. Yo, en particular, no la podría contestar. O sea, Huir siempre está bien, ¿eh? Quería decir esto. huir. Huir siempre está bien, sí. Pero no en todos los contextos. No, en todos los contextos. No, quiero responder a algo así que haya visto muy loco. No sé. Bueno, esto es asqueroso, pero una cosa muy loca que lo vi en internet, pero creo que es un documental que existe, que era un documental muy raro acerca de la naturaleza humana, de los límites de la humanidad, de tal. Había una chica que se comió una popó de perro. Eso me pareció bastante loco. Sí, creo que es una de las cosas más locas que he visto. Sí, que en el internet se ve de todo. O sea, sí, en el mundo tiene que haber de todo, creo. Se ve de todo. Pues bien, Aria, pues ahora vamos a pasar a las preguntas Maitino. Ok. Si fueras amiga de Camino Pasamar, ¿qué le aconsejarías? O conociendo la vida de Camino, si fueras su amiga, ¿cuál sería el consejo más importante que le darías? Creo que le diría que tiene mucha razón en su lucha, que tiene mucho derecho, que tiene mucha inteligencia, pero que también tiene que tener en cuenta que la vida no siempre es justa, que la gente no siempre es buena, y que a pesar de que tenga razón y que tenga motivos para luchar por lo que lucha, que debe tener un punto más de conciencia y que tiene que tener un punto más de cuidado, porque la gente no siempre es buena. Bien. Esta pregunta tiene dos partes. Uh-huh. A todos o a todas nos sorprendió o nos tomó por sorpresa la escena en la que Camino se desnuda frente a Maite para que ella la dibujara. Ajá. ¿Cómo fue para ti esa preparación? ¿Te resultó difícil? Pues mira, yo soy una persona que para mí la vergüenza del desnudo no está en el cuerpo que se muestra, está en los ojos que lo ven. Soy una persona que para mí el desnudo es tan natural, tanto, yo no veo algo sexual el desnudo. De hecho, mi actual trabajo en The Hole así lo demuestra. O sea, para mí el desnudo es parte de mi vida, como puede serlo el estilo de ropa que quiera llevar. Entonces,
para mí nunca es un problema desnudarme si está justificado y tiene sentido. A mí el desnudo porque sí tampoco me funciona, porque es como, no sé, una secuencia en la que el personaje está borracho y tú te dedicas a beber alcohol. Bueno, hay momentos en los que puede venir muy bien estés en ese estado de embriaguez para rodar eso, pero si simplemente está tomando una copa de vino y el alcohol no es importante en la secuencia, no me parece que esté justificado que el actor esté bebiendo alcohol en ese momento. Pues es lo mismo. Si el desnudo está justificado y tiene sentido, no tengo ningún problema. Si es que quieres darle la importancia al desnudo y quieres que el desnudo sea lo importante de la escena porque quieres llamar la atención a partir de ahí, hay que verlo. Entonces, yo lo viví con muchísima naturalidad. Aparte, Televisión Española, al ser televisión pública, cuida mucho el tema de la censura, el tema del desnudo, de la violencia, todo eso está muy, muy cuidado. Y entonces yo sabía que no se iba a ver nada, no iba a ser nada que pudiera poner en peligro mi integridad como persona, ni mucho menos. Y sí que me parece muy curioso que yo lo vivo con tanta naturalidad, que a mí me daba igual, pero luego los compañeros estaban como... enseguida me tapaban, teníamos que rodar y como que se preocupaba mucho de que yo no estuviera desnuda más del tiempo necesario. Y yo era como de... Sí, pues ya me has visto todo, sé que ¿qué más dará? ¿Que me tapes ahora o que me tapes dentro de 5 minutos y ya no hay nada más que ver? Pero igual porque fíjate, este tipo de secuencias se suele rodar, se te tapa un poco. O sea, yo llevaba un tanquita de color carne, llevaba también un sujetador de eso que se pega solamente por delante, entonces estaba como protegida, pero yo lo viví con muchísima naturalidad. Para mí no es un problema desnudarme. porque fíjate, la segunda parte de la pregunta era ¿qué diferencia hubo para ti con la escena frente a Ildefonso? Pero creo que ya la contestaste. Pues la diferencia realmente es... o sea, es un poco como el ambiente, porque el desnudo frente a Maite era un desnudo desde desde el amor, desde la provocación, pero la provocación con picardía, con diversión, ¿no? Desde un punto muy bueno, y el desnudo frente a Ildefonso era como medida desesperada, de decir, creo que hay algo... A mí me costaba entender por qué Camino quería acostarse con Ildefonso, por qué quería, ¿no?, provocar todo eso y despertar todo eso en él. Y decía, pero Camino, ¿qué le está pasando en la cabeza? Eso se debatió muchísimo, María, en las redes. Y realmente la historia es que Camino dio por perdido el amor con Maite. Entonces dijo, vale, y a Maite no la voy a recuperar, por lo menos voy a vivir la vida más normal que pueda vivir. Y a mí me han enseñado que cuando una es esposa de un hombre, tú te tienes que dar a tu hombre. Y si tu hombre no te quiere, es que tú tienes un problema como esposa. Entonces, desde aquí, Camino decía, ostras, ¿tengo algo mal yo? ¿Estoy mal yo? Y desde ahí era como estoy desesperada porque mi marido me presta atención, porque creo que estoy mal, creo que hay algo mal dentro de mí. Y esa es la desesperación que tiene Camino por llamar la atención de Ildefonso. Entonces, el desnudo que tiene frente a él es desde la desesperación, desde ya que no puedo tener la vida que quiero tener, por lo menos voy a cumplir con lo que la sociedad espera de mí. Y si no puedo cumplir, lo que me queda ya en la vida. Si no puedo ser quien quiero ser y no puedo ser quien debo ser, entonces, ¿qué me queda? Entonces es muy diferente el desnudo como personaje. Entonces el ambiente al final era diferente, porque el ambiente cuando estaba hablando con Ilenia, el tema de Maite y tal, pues un ambiente como muy, muy mono, muy sensual, muy bonito, y el de Ildefonso era como ciertamente incómodo, no porque con Cisco tuviera ningún tipo de incomodidad, porque para nada. O sea, amo a Cisco sobre todas las cosas de este mundo y estoy súper a gusto trabajando con él siempre. Pero sí que el ambiente de rodaje era como un ambiente incómodo porque el personaje estaba incómodo. Entonces, esa es la diferencia realmente, pero no por cómo yo hubiera podido vivir. Pero fíjate algo, Aria, y es que yo creo que quizás ahora sabiendo un poco más a fondo cómo estaba el set en ese momento, creo que eso
fue fundamental pues para que nosotras como Maitiners sintiéramos realmente la incomodidad que tenía Camino, porque de todas maneras, por más que sea, y también para felicitarte porque eres increíble actriz, que de verdad lo hiciste espectacular, porque de verdad nosotras estábamos, a ver, yo cuando lo vi estaba completamente incómoda. Y ahora que tú lo cuentas y dices, bueno, es que no solamente los actores estábamos incómodos, es que todo el set estaba incómodo porque la situación se prestaba. Entonces creo que ese ambiente también favorece a que cuando ya todo se traspase, o sea, esté en la pantalla, pues nosotros también sentamos lo mismo. Y eso se creó un debate en Twitter de por qué razón Camino tenía que hacer eso. Solamente, y yo creo que si no fuera de esa forma en la que se presentó la incomodidad, yo creo que ni siquiera la gente lo hubiera comentado, o de pronto sí, pero no con tanta Claro. pasión como se vivió, de verdad. Ya, está incómoda, ¿por qué lo hace? Sí. Fue tremendo. Fue Qué tremenda bien, qué escena. bonito que se consiguiera eso, qué bonito. Sí, se debatió muchísimo. Eso fueron días y días y días que se discutió esa escena. Fue increíble. Continuamos. Aria, dentro de tu preparación para el personaje de Camino, ¿practicaste o recibiste alguna asesoría sobre pintura o manejo de herramientas? ¿Y qué tan buena eres dibujando? Perdón. No quería discutir. Dibujando soy fatal, o sea, ojalá pudiera decirte otra cosa, pero lo cierto, mira, tendré otras virtudes, pero desde luego el tema del dibujo, no. O sea, se lo quedó todo mi prima. Yo tengo 3 primas, que cada una se dedica a una cosa diferente del arte. Una es diseñadora de interiores, la otra es diseñadora gráfica, o sea, son como distintas y las 3 dibujan que te mueres. La otra es tatuadora, de hecho, o sea, si algo hay de el gen de la pintura en mi familia, desde luego a mí no me tocó ni un poco. Se lo llevaron todas mis primas. Cosa que me alegro porque la verdad que son divinas pintando, pero es un cuadro. No, dibujo fatal, la verdad. También es verdad que es que nunca me he puesto a ello, nunca me he puesto a desarrollarlo porque nunca he sentido vocación por ello. A lo mejor si lo hubiera sentido, es una cuestión de práctica, se acaba mejorando. Pero no, la verdad que no tengo ni idea. Y sí que cuando salía cualquier cosa de cuadros pintados por Maite y por Camino, había un equipo de creación detrás de eso, había un equipo de arte que se dedicaba a pintar los cuadros. Entonces ellos eran los que venían y nos decían, vale, pues el pincel lo deberíais coger así, el tubo de pintura lo deberíais tratar de esta manera. Entonces entre compañeros nos enseñábamos lo que necesitábamos. Entonces no tuve clases de pintura ni clases de dibujo porque tampoco hacían falta, porque en ningún momento se mostraba, eran momentos muy concretos en los que se mostraba cómo yo cogía el pincel y pintaba. Era como de, voy a pintarlo, siguiente plano, ya está pintado. Entonces, claro, eso facilita mucho el trabajo porque hay un equipo experto en eso detrás. Entonces, pero fíjate, Aria, interesante que tú dices que no puedes dibujar, pero fíjate, si yo que he visto tus videos del TikTok que están geniales. O sea, tú tienes una habilidad increíble de hacer ese maquillaje. Por ejemplo, mi favorito es el de La Bella y la Bestia, porque sinceramente te quedó genial. Genial. Gracias. O sea, con el dibujo de la bestia y el dibujo de la bella, o sea, el maquillaje. Sí. O sea, bueno, no me canso de verlo, para decirte la verdad, porque te quedó tan y tan bien, y es que me encanta, o sea, tus expresiones faciales de la bella y de la bestia, y yo lo miraba y decía, pero ¿cómo lo hizo? Hasta los dientitos de la bestia te dibujaste aquí en los labios, o sea, hasta que bueno, te fenomenal. Si algo de dibujo me pudo tocar en el gen de la familia fue dedicado al maquillaje, porque vamos, me das un boli y un papel y no te hago nada, pero me das un pincel y me das una paleta de colores y algo te puedo hacer, eso sí. Sí. No, pero para el maquillaje tienes un... ¿Cómo fue, Claudia? No te oí. Hasta te pintas las paredes de los hoteles. Ay, sí. Mira, de verdad, no sabía dónde meterme. Yo todo el rato con el miedo, en plan, ahora voy a bajar a la recepción, voy a bajar a cenar con los compañeros y alguien lo va a saber y me van a regañar. Y yo todo el rato pensando, me van a regañar. Pero luego nunca nadie me dijo nada, no sé si no lo descubrieron, no sé, pero luego a mí nunca nadie me dijo nada, madre mía. Pintando la pared. Qué fatal. Continuamos, Aria. ¿Cómo te sientes ahora que
bueno, pues que sabes que la historia de la valla y de los pósters. ¿Qué opinas al respecto de esta locura que hicimos los Mightiners? Pues mira, creo que la palabra locura es muy acertada, creo que es una locura, una maravillosa locura. Creo que cuando estamos, lo digo en plural, hablando Ilenia y yo, Vero un poco, ¿no? Como todo el equipo que tiene que ver con Maitino y con Akaces también, cuando estamos en casa y estamos pensando en los rodajes como parte de nuestro trabajo, pensamos trabajo en este rodaje, tengo que hacer esto, lo otro, tal, con mirar la agenda, estamos como en una mecánica de trabajo. Y a veces se nos olvida que ese trabajo tiene un impacto, afortunadamente, en otras personas. Entonces, cuando vemos este tipo de acciones, nos da una dosis de realidad de decir, para nosotros a lo mejor en ese momento era trabajo, que me toca aprender el guión, tengo que aprender esto, tengo que ir al maquillaje, tengo que hacer tal. Pero luego ves el impacto que tiene y es como, ostras, es que esto no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo que tiene un poder inmenso. O sea, tiene el poder de cambiar a la gente. Entonces, este tipo de acciones nos da esa dosis de realidad. De esto no es un trabajo cualquiera. Este trabajo tiene impacto en la gente y da vértigo, pero da mucha emoción a la vez. Y da muchas ganas de querer seguir trabajando en eso, de querer seguir mostrando a la gente cosas, de seguir contando historias, de seguir modificando a la gente, de seguir enseñando, de seguir demostrando, pues en este caso, por ejemplo, con Maitino, demostrar una historia de amor no solo entre dos mujeres, sino entre dos mujeres en una época en la que, bueno, eso era muy prohibido, que aparte tiene una diferencia de edad muy notable, es decir, ese tipo de cosas, mostrar cosas y mostrar que no pasa nada, que no eres raro, que no eres un bicho raro, no tienes nada mal, simplemente tienes una forma de amar diferente. Exacto. Entonces, sí, este tipo de cosas nos da como esa dosis de realidad. Y la última pregunta, ¿qué opinas de las palabras que dijo José Pastor, director de ficción de Radio Televisión Española, sobre el spin-off Maitino TV en el programa de RTV Responde? Creo que hubo un momento en el que se malinterpretó sus palabras y se dijo ¡ay, spin-off! Y fue como... Todo el mundo lo dio por hecho. No, o sea, si prestamos atención a sus palabras son estamos trabajando en que se pueda conseguir. Entonces, me parece maravilloso que alguien con un cargo importante en Televisión Española verbalice que se está trabajando en ello, porque lo decimos nosotras, Vero y Lene y yo lo decimos, pero a veces entiendo que pueda ser como difícil de entender o de convencerse de que eso es real. Y me alegro tanto de que una persona con un cargo importante en Televisión Española lo haya podido decir. Entonces, me parece maravilloso, pero me parece que tuvo un punto de peligro porque se malinterpretó, pero bueno, creo que enseguida hubo muchas de las maitines y los maitines que dijeron, ojo, que lo que ha dicho es que se está trabajando, hasta que no se confirme por parte de Ilenia, de Aria, de Vero, tal, no lancemos cohetes. Entonces me parece como más responsable pensarlo así, pero me parece maravilloso que por fin alguien haya dicho que efectivamente se está trabajando en ello. Sí, es que eso fue lo que pasó. Digamos que hubo medios que sacaron esa noticia como ya confirmada y entre nosotras dijimos no, tenemos que aclarar porque también pasa algo y que, por ejemplo, cuando salió La Valla, mucha gente que no estaba regresó porque se había ido, porque estaban haciendo otras cosas, porque ya no estaban participando tanto en Twitter, en Instagram, entonces ya se habían ido. Claro, al boom de La Valla, pues todo el mundo regresó. Pasó lo mismo con esto. Cuando dijeron no, que se confirma, claro, apareció muchísima gente diciendo, ¿cómo? Ya no puede ser. Y nosotras como intentando, no, es que no está confirmado, es que están trabajando a ver si lo hacen. Claro. Madre mía, qué follón. Sí. No, sí se formó una locura en el Twitter. Yo leía las cosas y decía, pero es que no se ha confirmado todavía. Claro. Pero es que lo deseamos tanto que... Ya. Cualquier noticia buena. De hecho, es que cuando leímos el titular de se ha confirmado el spin-off Maitino, fue como, ¿cómo no nos han avisado?
Eso iba a decir, fuimos las últimas en enterarnos. ¿Yo por qué no me entero de esto? A ver, Luego que ya yo lo vi la entrevista y tal, y dije, no, pues en ningún momento he dicho que esto se vaya a hacer. A ver, que yo lo protagonizo y no me han dicho nada. Sí, fue un poco como de, nadie me ha dicho nada, digo, bueno, no sé. Sí, qué locura. Muy bien. Bueno, ahora damos apertura a nuestro tercer segmento, ¿no? Que es el segmento del TBT Maitino. Ajá. A ver, este es un segmento que ha sido muy bien acogido y nuestras Maitiners en Instagram lo esperan cada jueves. Y es nuestro famoso TBT Maitino. Okay. Este quiz es para poner a prueba tu conocimiento maitinero, por lo que confiamos que saldrás airosa, ya que tú has vivido la historia prácticamente. Y es una prueba en la que cientos de Maitiners han Wow, pero participado. es que encima está. Wow, venga, va, espérate, me voy a poner pantalla grande. A ver. Además, hay que aclarar, por cada prueba superada ganarás Maitino Coins. Ok. ¿Bien? Y cada Maitino Coin tendrá un valor de 10 puntos y estos irán apareciendo ahí en la pantalla. Vale. Entonces acá tenemos un par de escenas Maitino de las cuales sacamos unos mini cuestionarios sobre el diálogo y los detalles que se encuentran. Así que vamos a poner a prueba tu memoria, ¿ya? Vale. Listo, empezamos. Antes del primer beso, Camino le dice a Maite: utilizaré mis labios para... Otra cosa que no es hablar. No hay ni que... Esa quedó marcadísima. Alternaría. No, No, esa es no, todo ninguna. fácil. Pero Y está además, bien, está esto, bien. claro, Usar. o sea, esto de aquí, yo esta escena, tengo relación de amor-odio con esta escena. Amo la escena, pero odio que ese día tuve un grano aquí horrible que no puedo mirar otra cosa en la maldita pantalla que no sea un grano enorme. O sea, y tengo un odio a eso terrible. Pues ahora que lo mencionas, yo De ni lo había verdad, notado. el primer beso, No. o Bueno, sea, ahora, en cuanto a las Maitiners oigan esto, van a correr al video de la escena para ver el grano. Ah, el grano, sí. Eso tenlo seguro. eso es lo que tiene naturalidad, pues sí, tengo granos como todo el mundo. Y me dio mucha rabia, es como de verdad. En la escena más importante de Maitino, hasta ese momento, que era el primer beso, me tiene que salir un grano por la mañana. Qué horror. Pues Qué mala te digo, suerte. total, nadie lo notó, Aria. Yo no lo noté. Yo no lo vi. Uy, Yo pues es tampoco. gigante. Es que la escena es tan bella que nadie se Bueno, nadie ver se otra da cosa que cuenta no de sea el eso. grano. Y además encima, lo peor de todo, es que a mí me tocó estar a la izquierda y la luz venía de ahí, es que me lo iluminaba. Es que si hubiera estado en el otro lado, no se me hubiera visto tanto. Hubiera estado un poquito más en sombra. Ay, de verdad, qué horror. Qué horror. Terrible. Bueno, así Bueno. todo coronó como la máxima escena favorita del fan. Con grano y todo. ¿Con qué? A ver, ¿con qué arrincón a Maite termina esta escena? Ah, con una columna. No, se me acuerdo. Por ahí tenían una pregunta Ya. al respecto de la columna. No sé Ajá. qué. Que si la ¿Cuál que columna? si la columna estaba bien fija, porque cómo te arrincó. Sí, sí era sólida. De hecho, creo recordar en ese momento que casi tiraba yo más a Ilenia hacia mí de lo que Ilenia me echaba hacia atrás. Porque claro, como tú vas andando hacia atrás, no ves. Entonces ella como que me iba guiando, pero yo recuerdo que en ese momento era como que yo tiraba de ella. Entonces fui yo la que se estampó contra la columna, más que de lo que ella me estampase a mí. Pero sí, estaba bien sujeta porque dijimos, ¡po! Y aguantó, vaya. La Estaba bien sujeta. autoestampada. Sí, menos mal. A ver. ¿Qué es lo ¿Qué que es? inspira a Maite a pintar? ¿Qué es lo que inspira a Maite a pintar? ¿La belleza y la verdad? ¿La vida y la libertad o el amor a camino? La belleza y la verdad. ¿No? ¿Nelia?
Sí, Correcto. la Sí. verdad. Eso sí. ¿no? Le estamos agregando ya todos los Maitino Coins, hasta ahorita 3 de 3, perfecto. Sí, porque además luego también tienen una conversación acerca de qué es la belleza y de qué es la verdad. Hablan un poco del Ajá. tema. Y como confesión personal, esta es la conversación que me volvió Maitiner hasta la médula. ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, fue una Maitiner escena muy tenía bonita. discursos muy poderosos, muy fuertes y muy avanzados para su época. Y, o sea, y tenía las cosas tan claras que cómo no enamorarse de la historia. Sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuántos segundos tarda Camilo en ¿Cuántos desnudarse? segundos? Y mira que esta pregunta tuvo mucha polémica en Twitter. No, porque vamos a acudir a YouTube para comprobar la respuesta. 5, 9 o 12. Pues aquí tengo la duda porque esta escena está cortada. Quiero decir, porque yo como actriz tardé mucho más tiempo en desnudarme, en quitarme todas las capas de ropa que me tenía que quitar y quitarme el lazo, no sé qué, no sé cuánto. Tardé más de lo que luego el personaje tarda en quitarse la ropa. Entonces, esta seguramente la falle porque yo lo viví de forma diferente a como se emitió. Ajá. Yo diría... O sea, yo es que tardé 0,2. Yo diría o 5 o 9. Me aventuro a 5. Contesta, Mica. Perdón. No, 9 segundos de muerte, un poquito más. Bueno. Igualmente rapidísima, ¿no? Rapidísima. Sí, sí. Claro, Sí. por eso, porque yo lo viví distinto y además, de hecho, Ilenia al principio se giraba, hacía no sé qué, se volvía a girar y ya está. Y me pillaba siempre a medias. Entonces decía, vale, hasta que no termine de habérmelo quitado. Y teníamos, claro, porque el Sabemos que secuencia estás es apurada. picadito, tiene que ir rápido, pero yo no me daba tiempo, las cuerdas por aquí, el esto por allá, no podía. Y entonces, claro, hicimos una marca en la que cuando ya lo tenía todo quitado y simplemente era dejarlo caer, yo suspiraba. Entonces, de forma muy suave para que no se notara, entonces yo hice así, me lo quité todo, y Lenia se quedaba de espaldas un rato hasta que yo ya estaba lista, entonces suspiraba, uy madre, suspiraba, me bajaba el vestido y ella se daba la vuelta. Entonces, digo, recuerdo que esta escena, a lo mejor tardé yo de forma real, pues 30 o 40 segundos en desnudarme. Entonces, claro, la escena está cortada y yo no. Entonces, es diferente como la viví yo a cómo se emitió. Exacto. Cada respuesta está debidamente certificada por Micaela, así que allí no hay ninguna duda. Tuve que mirar el video varias veces, pausarlo. Igual hubo reclamos, sí, en Twitter siempre hay reclamos, Sí, ¿no? pero sí. A ver, vamos con la otra. ¿Qué es lo primero que le dice Maite a Camino cuando ésta se desnuda para que apunte? Camino a esto no es Titanic. Por favor, que no he cantado quien ha dicho eso. Camilo, me dejas sin palabras. Camilo, vístete, por favor. Camino, vístete, por favor. ¿Qué parte del cuerpo de Maite acaricia Camino en la escena del beso ¡El que libera culo! una persona? El culo como una señora. Bueno, acá Yo quiero quisimos ser decir- un poquito diplomáticas y pusimos el trasero, pero bueno, culo está. Para que suene más decente. Ahí recuerdo más porque es verdad que se la puse un poco como por encimilla, O sea, como la parte de arriba, tampoco quise yo ser muy agresiva, pero sí, le llevé la mano al culo. No te digo, esa escena tiene un GIF en cámara lenta con un zoom, pero ya te digo. Sí.
Por ahí anda, por ahí anda. Nosotros lo tenemos en nuestra cuenta de Giphy. Si entran a Giphy, en Giphy tenemos de Team Maitino, tenemos el GIF donde está la agarrada de nalga, pero en cámara. Y está el video en YouTube, Aria, dura una hora. Sí. Dura una hora. Una hora de la escena. Se va repitiendo. Fue genial. Sí, en loop, una hora. Ahí. Una hora. Porque como nunca fue suficiente, a alguien se le ocurrió hacerlo una hora. Me encanta. Ay, Dios mío. Vamos. Completa esta frase que le dice Maite a Camino en la escena del moldeado con barro. Algo me dice que estas manos tan pequeñas y delicadas Están bien sucias. ¿Saben cómo tocar a una mujer? ¿O pueden hacer algo más que pintar? Pues te juro que creo que ninguna de las tres. O sea, Es una de Es una de esas es la de áreas. poder hacer algo más que pintar, pero si no es en esa escena, tiene que ser en otra. Hay un momento en el que le dice algo parecido de que esas manos tan pequeñas y delicadas pueden hacer algo más que y decía algo relacionado con el restaurante, rollo algo más que limpiar vajilla o no sé, no me acuerdo. Hay una escena parecida en la que le dice algo como que Camino vale más que para estar regentando un restaurante. Pero sí, en el caso si no, es la C, segura, pero o sea, sin duda. No puede hacer algo más que pintar. cerrado. Correcto. Seguro que no la A. Seguro que no la A. Ojalá, no, me encantaría. Me encantaría, de hecho, que hubiera sido más la B. Hubiera sido fantástico. Así, ¡pah! Al guayo. Pero no, es la C. Correcto, muy bien. A ver. Ahora, esta es una pregunta con apoyo gráfico. Es el retrato Me que encanta. Camino le hace a Mai. Pues mira, el que hubiera hecho Aria seguramente sería el 2. Pero el que hace Camino es el 3. Eso estamos seguras, eso estamos seguras. Sí, de eso no hay duda. Bueno, pero los créditos correspondientes también, una vez más, al arte de Micaela. Sí. Sí. Tengo, Trazo Maravilla. delicado de Micaela, casi cubista, pero ahí está. tengo mano de artista para el dibujo. Sí, el caso se quedó corto. Perfecto. Ahora, dinos, ¿cuál es el sombrero que llevaba Camino en la despedida con Maite en el puente? El 3. El 3. Correcto. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. ¿Correcto, señora notaria? Bravo. Correcto. Y qué escena, Dios mío. Todavía duele. Estos cuadros causa que Felicia las descubra. ¿Cuál de estos cuadros? Ah, el 2. En la El expreso. galería de arte. Que de hecho, esa secuencia se rodó. Por rodar esa secuencia, me perdí parte de un viaje que tenía programado a Ámsterdam. Y yo iba en grupo y se fueron todo mi grupo, menos yo, que fue el día siguiente, porque tenía que rodar esto, ¿de acuerdo? Sí. Por ahí queremos que de pronto Maite haya pintado el número 4 también. Hubiera sido fantástico, maravilloso. Ya. También. Bueno, ya que andamos en esta parte de Maite visionaria, pues un Spider-Man ahí hubiera estado perfecto también. Bueno, ¿cuánto va el contador de Maitino Coins? Uno menos. 9, Uno menos. 9 creo. Sí, no, solamente fallarle los segundos. Solamente una. No, ahí fallamos todos. Muy bien. Qué bien se armó el debate. Estamos en estos momentos preparando el diploma de honor, ¿no? A nombre de Aria Bedmar, para que lo exhibas orgullosa en una de tus historias, ¿no? Aria, Has así, pasado ajá, sí. por esos-
haz así para que te salga el diploma ahí en edición. Perfecto. Exacto. Exacto. Excelente. Me encanta. Bueno, mira, siguiendo con estas locuras que estamos haciendo aquí, yo no sé si tú sabías, pero Maite y Camino se convirtieron en tuiteras. Eso es algo nuevo. Ellas todos los días se dan los buenos días, se dejan mensajitos y toda la cosa. Aparte, también interactúan con Sofía, con Felicia, doña Rosina y doña Susana. Pero créeme, las cuentas están e interactúan todos los días en ¡Qué Twitter. fuerte! Que por cierto, lo vamos a recordar que las pueden encontrar en Twitter bajo el hashtag de #cuitasmaitino. Y bueno, hay de todo un poco, o sea, hay de todo. Pero entonces ahora queremos saber cómo la actriz que interpreta a Camino contestaría estos tweets. Así que te lo voy a mostrar. A ver. Te lo voy a mostrar, vamos a mostrártelo. Que están por aquí. A ver. ¡Ay, qué bonito! Cuando tú digas, tú hablas y obviamente pues el tweet va a aparecer al lado tuyo. Así como si lo estuviera escribiendo la propia Camino Pasabar. ¡Guau! A ver. Yo pondría algo. Agradezco tanto a la vida por haberte puesto en mi camino que no sé ni por dónde empezar a dar las gracias. Te amo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Me emociona. La lágrima. A ver, el siguiente. Ah, vale, sí. Mi mente ¿vale? Me ha ocurrido algo que no quiero decir ahora mismo. No, pero, o sea, estás abierta a que puedes decir lo que Sí, quieras. decirlo todo. A ver. Yo pondría algo tipo, el pajarito no sé, pero la clase quiero recibirla. Uy. Ha sido un poco fina. Excelente. Nunca se desperdicia una clase de Maite, nunca, No. por lo que sea. Con el último. Demasiado he fregado ya en el restaurante. Equilibremos la balanza, cariño. Oye, estuvo buenísimo. Creo que esas respuestas quedaron espectaculares. Sobre todo la última, porque no vemos que es cierto. Ya, y Felicia ya la tenía ahí desde hace rato. Joder, te he fregado ya en mi vida, hombre. Compartamos un poco las tareas, Cari. Dale, Mica. Ahora viene otro pedazo también de estas locuras. Así que... Ajá. Maravilla, me está encantando. Entramos en el último segmento, ¿no? Sí. Es un segmento que le llamamos Yo Confieso, que nació gracias a las mismas Maitiners, que un día le preguntamos qué contenido querían ver en nuestras redes y nos tiraron esta idea de hacer una sección de confesiones. Ajá. Y ha sido todo un éxito. Los lunes muchas Maitiners nos dejan sus confesiones en la cajita de respuestas de las historias de Instagram. Ajá. Y ahora te va a tocar a ti, Aria, realizar tu confesión o las confesiones que vos quieras. Te mostramos algunos ejemplos de las confesiones que nos han dejado. Esta chica puso que sueña con un amor como Maitino y una novia como Camino, Aria.
Y ahí la alentamos un poco como diciendo que no hay nada imposible. Pero bueno, sabemos que es difícil encontrar una novia como Camino, como a ella también. El otro ejemplo, una chica puso que no le importaría que Felicia le hiciera ojitos. Y la verdad pusimos que la verdad doña Feli tiene lo suyo, aunque como suegra no sé si la querríamos como suegra. Vaya. A ver, otro ejemplo. Esta chica puso algo muy interesante, puso que es la Camino de una Maite real. Está viviendo nuestro sueño esta muchacha. Y el último ejemplo que te traemos, una Maitiner puso que tiene una crush con otra, pero no se atreve a hablar. Ahí le tiramos la idea de hacer un MyTinder. Sería como un Tinder para MyTinder. No te creo. Y Sí, ha funcionado, ha funcionado. ha funcionado. Ay, pero que la habéis hecho de verdad. Hicimos 2 matches. Hay algunos match. No te creo. Vamos a patrocinar esta idea. Sí. Necesitamos un desarrollador o una desarrolladora, por favor. Un MyTinder. desarrollador. Pero qué fantasía. My Tinder, me encanta. Bueno, Ari. Inesperadísimo, ¿cierto? Me Inesperadísimo. queda loca. Ahora te va a tocar a ti, Ari, entonces. ¿Cuál sería tu yo confieso? Yo confieso que me he visto la historia de Maitino varias veces. Ah, Confieso que Es muy soy verdad. He de decir que yo normalmente cuando hago un proyecto de lo que sea, si el proyecto es corto lo veo entero. Si el proyecto es muy largo, como puede ser Acacias 38, había un momento en el que yo ya dejaba de ver los capítulos porque no me daba la vida a estudia los guiones, graba las secuencias, mírate, o sea, era como, había algo en esa ecuación que había que restar un poco. Entonces, había un tiempo en el que, lo admito, no miraba la serie, porque no tenía tiempo. Pero luego, cuando empezó la historia de Maitino, claro, cuando nosotras grabamos la historia, cuando nosotros terminamos de grabar la historia, antes de que Maite se fuera a París, era cuando se estaba empezando a emitir. Entonces, nosotros no recibíamos el feedback de la gente hasta más tarde. Entonces, cuando se empezó a emitir, dije, ay, voy a ver, venga, a ver cómo está quedando esto, a ver qué tal está. Digo, pues mira, pues no está quedando tan mal, pues mira, pues ni tan mal, está bonito. Pero claro, de repente empezó como todo la llama un poco del mundo MyTinder. Y un comentario que me quedé mucho con él fue que los besos, la pasión se veía real, que se sentía de forma real, ¿no? Como que a veces está un poco como por encimita hacer como que te besas, pero no te besas, nosotras no besábamos. Entonces yo empecé a ver eso en plan, a ver diferencias pues entre otras parejas, otras historias, otras series y la nuestra. Entonces a partir de ahí me enganché a la historia de Maitino, que decirte, yo veía la imagen y digo, es que qué bonito queda esto, hombre, qué bonito queda. Digo, ¿qué coño? Queda bonito. Entonces confieso que yo he visto la historia de Maitino, confieso que he visto cosas, pero no he visto tanto como habréis visto vosotras seguro. Y lo del tema del GIF con el zoom y 1 hora de ese vídeo, o sea, yo necesito verlo en mi vida, o sea, necesito encontrarlo. te lo pasamos, no hay Te problema. lo pasamos, no hay Te lo problema. pasamos. Te lo pasamos porque yo creo que ese ha sido de los GIFs más utilizados en Twitter. Quiero eso, cada vez que alguien se siente como triste, desalmado, así, viene y ¡pum! Tele y aparece el agarrón de nalga ahí, en cámara lenta. El beso más famoso. Claro, o sea, ese beso fue como muy pasional, es verdad, pero creo que para mí, yo guardo en mi memoria el momento, por elegir solo un gesto, que para mí era muy pasional, fue el beso contra la columna, cuando la agarro con una sola mano. Era una tontería,
pero de repente es como, yo recuerdo que me quitaba el sombrero, no sé qué, y de repente, pum, la agarraba con una mano y me parecía una actitud muy dominante que yo pensaba, digo, Sí. que esto, no sé si los guionistas o los Esa mano ¿sabes? en la cintura de Maite es muy épica, esa mano en la cintura. Eso es épico porque fue el momento que Camino tomó las riendas de la situación e hizo que Maite se rindiera, porque Maite no quería aceptarlo. Además, en esa escena también Camino está muy dominante, porque es como, en vez de dedicarse a decir, ay, no, tal, no sé qué, es como, no, me has hecho daño, no, has hecho esto, no, esto no me gusta. ¡Boom! Y se lo dice a la cara. Entonces, como una cosa como muy dominante. No sé, me salía como a hacerlo así, pensé, digo, a ver si esto no lo cortan o algo, digo, porque queda un poco, ¿sabes? Como una energía como muy plantada y muy lo que se puede asociar a lo masculino, y Camino era más delicada que eso, pero a la mierda, lo dejaron, me parece maravilloso. Pues afortunadamente lo dejaron. Pero porque, lo mejor, qué bueno que lo dejaron, porque nos han cortado tanta cosa que esa mano y eso quedó perfecto. Que es una mano, una mirada, un silencio, tal, se cuenta mucho. Entonces, sí es verdad que para mí el momento como más destacado a nivel pasional es ese momento, boom, como muy dominante. Pero sí, luego lo de la mano al culo en la otra secuencia, vamos. Ya, anotadísimo, le vamos a pasar a Aria ahora el video de 1 hora de la agarrada de nalga, que ahí, y el GIF, para que quede ahí para la memoria siempre. Y todos esos momentos tremendamente valorados por la fanaticada. Los comprenden perfectamente, saben perfectamente qué significa, y como se muestra muy poco, lo poco que hay se valora un montón. Sí. Además, hay veces eso, que tú haces algo con una intención y a veces esa intención no queda clara o puede estar un poco confusa. Entonces, había momentos en los que yo decía, no sé si esto se va a ver bien en cámara o no, o tal. Y luego veo comentarios y es como, vale, sí, ha calado la intención, se ha entendido el mensaje, se ha entendido la intención. Entonces, es muy guay, es muy guay. Sí, ahora que dices eso, creo que hay una escena, bueno, que teníamos justamente una pregunta por ahí, pero creo que ahora entra, y es que hay una escena que no sabemos, no te la quisimos hacer la pregunta porque no sabemos si tú la viste, porque tú haces parte de la escena dentro de ella, pero luego Maite se queda moldeando el torso, como un torso en barro. No sabemos si tú la viste, la verdad, no. En su momento sí, porque vi la historia entera, pero... ahora mismo no estoy cayendo. Ella está como sentada moldeando un torso. No, que entonces que llegó Camino al estudio, creo que fue para decirle que eso fue cuando le dijo que a Felicia le gustó el cuadro, exacto. Sí, recuerdo pero que Maite, pero antes de esa escena, Maite estaba sola en el estudio y estaba moldeando el barro del torso. Sí, y tenía como un momento, era una caricia muy suave, muy sutil, muy tal. Nosotros yo me volví loca cuando yo lo noté. Estas chicas hicieron un análisis de qué era lo que estaba pensando Maite en el momento en el que estaba acariciando el barro. O sea, fue todo un análisis. O sea, no psicoanálisis y todo. Un análisis. Mayra, ¿tú qué lo hiciste? A ver. Que fui yo la que me di cuenta. Yo dije, oigan, pero chicas, miren esa escena bien de cerca. Y miren cómo Maite mueve esas manos. ¿No les recuerda algo? O sea, es que fue tan real. O sea, esa interacción, cómo ella movía las manos sobre el torso. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Sí. Fue una escena fabulosa. El Maite en su estudio, en su intimidad, en su privacidad, y de repente pues tiene este momento de uy, ¿qué estás pensando? Bueno, dinos, Aria, ¿qué piensas tú que estaba pensando ella en ese momento? Hombre, estaba pensando, es que decirte, ay. Maitines, ya lo saben, todas concordamos. Hombre, todas concordamos. Pensando en lo prohibido, ¿no? Creo que ese es uno de los momentos en el que Maite
empieza a darse cuenta de que es real lo que está sintiendo, que es real, que está ocurriendo algo, que se le están despertando cosas. Creo que ese es el momento. O sea, si no es el momento, es uno de los momentos, de los primeros momentos en los que se lo está admitiendo en la privacidad, ¿no? Pues en su estudio, en su zona de confort, en sus cuatro paredes, en su hogar, se lo admite a sí mismo. Sí, total. Total. Bueno, Mayrita. Pues antes de la despedida, el próximo lunes, ¿verdad? Que estén pendientes todos los maitines que tenemos nuevamente nuestra sesión de confesiones en Instagram. Y entonces, Aria, pues ya vamos a despedirnos. Cuéntanos cómo te has sentido con nosotras en nuestra primera edición del estudio. Pues súper bien, súper bien. No tenía duda, pero lo reconfirmo, que súper a gusto. Me siento, vamos, en casa, o sea, maravillosamente bien, súper tranquila. Y Queríamos hacer algo distinto de también. repetir. Me lo he pasado pipa. Porque queríamos hacer algo distinto, porque ya No, todas las preguntas se han hecho. Me parece maravilloso lo que habéis hecho. Me parece que tiene un curro detrás muy, muy fuerte. Creo que hay un curro de creación, de coordinación, y lo veo, lo valoro, os lo agradezco mil. Aparte que me lo hayáis hecho pasar súper bien, que me lo he pasado muy bien. Mantenéis súper vivo el fandom, sois muy respetuosas, muy, muy pasionales, y me parece maravilloso. Que hacemos el trabajo con, ¿verdad? O sea, queremos hacerte llegar ese inmenso cariño que llega, hemos puesto a todo llega, esto. O sea, hicimos la valla, hicimos los posters, y entonces pues las interacciones que llevamos a diario en nuestras redes sociales, las que se han sumado pues todos los Maitiners y nos comparten pues su talento y su ingenio para seguir manteniendo el interés por el spin-off. Me parece clave la palabra ingenio, ¿eh? Me parece que tenéis una creatividad y un ingenio y una pasión y una motivación maravillosa, que ojalá no la perdáis nunca, por Maitino y por cualquier cosa. O sea, esa pasión que tenéis en la vida, ojalá que nunca la perdáis, porque es maravilloso. ¿Te parece, que los quiz estuvieron chéveres, cierto? ¿Te pareció que los quiz estuvieron en su punto? Mucho, de verdad, ¿eh? O sea, me encanta, quiero repetir ya. O sea, cuando queráis repetir esto conmigo, estoy súper dispuesta, me lo he pasado muy bien y ojalá repetirlo, de verdad. Me lo he pasado aquí tenemos a la que crea los quiz, por cierto, todos los jueves, Micaela. Todos los jueves. Wow. La doña se mata la cabeza pensando ya. Estoy dejando toda mi creatividad en esos quiz. Bravo por ti, corazón. Madre mía. Qué pasada, qué creatividad. Sí, ahí nos intercalamos para contestar, pero ella le ha tirado toda a los quiz en los TBT, porque creo que han sido de verdad lo que más le gustaba a la gente, que participa muchísimo, muchísimo. Sí, porque en el fondo, Aria, pues no perdemos la esperanza de que el anuncio del spin-off llegue pronto, y entonces pues mientras tanto pues aquí vamos a estar, para seguir difundiendo la idea del spin-off y seguir apoyando a los otros Maitiners, y seguimos con la ilusión de que el spin-off por fin va a salir. Mientras tanto, pues porque Maitino ha sido la historia que ha iluminado nuestro mundo y ha puesto, ha iluminado nuestro mundo y ha puesto nuestras vidas patas arriba. ¡Qué bonito! ¿Te gustaría enviarle un mensaje antes de irnos a toda la fanaticada? El mensaje me da rabia que se repita, porque parece como impostado o creado con un guión, pero es que es así. O sea, que 1000 millones de gracias por estar siempre ahí, por todo vuestro cariño, por vuestra pasión, por vuestra dedicación, vuestro tiempo, pero vuestro todo, vuestra voluntad. El cariño que nos tenéis nos llega absolutamente, toda la labor que hacéis nos llega. Y es maravilloso, y a título personal os digo que bueno, hay momentos mejores y peores en la vida de cada uno, y yo cuando tengo momentos de bajón
prometo que muchas veces pienso en vosotras y en vosotros en decir, joder, con la cantidad de gente que me apoya, que me empuja a seguir adelante, que ve mi trabajo, que lo valora, que lo defiende, que lo impulsa. Ostras, cuando yo no tengo la energía o no tengo la fuerza de hacerlo por mí misma, os prometo que pienso en vosotras y me dais esa fuerza. Y es maravilloso. Así que gracias. Bueno, pues gracias Aria, muchas gracias. Antes de despedirnos, sí, dale, perdóname, Claudia. Una última pregunta. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la entrevista que más has disfrutado y por qué la del Team Maitino? Pues porque Totalmente no he objetiva la encontrado pregunta. entrevistadoras más majas y más bonitas que vosotras. Y que te dimos Maitino Coins, para que sepan. Efectivamente. Que en el universo Maitino tienen valor, por cierto. Sí. Oye, pues yo tengo ahí mis puntos que nadie me los quite, ¿eh? Vaya. Sí, no, pero ya verán los... Vamos a poner el ranking, ¿sí o no? Vamos a poner el ranking. Uy, sí. Yo quiero ese ranking. Y nada, pues un mensaje a los Maitiners, que si les ha gustado este nuevo proyecto, por favor que lo dejen saber en los comentarios. Y qué tal si vemos cuántos Maitino Coins gana Ilenia. Es verdad. La tenemos pendiente. Y antes de despedirnos, pues un agradecimiento muy especial a Verónica Sáenz por ayudarnos a hacer esta entrevista posible. Así que nos veremos en la próxima. Exactamente, nos vemos en la próxima, chicas. Encantadísima de veros, de conoceros, de poneros cara y de que me contéis los entresijos de todas esas cosas que vemos solo la punta del iceberg y no vemos todo lo que hay debajo. Pues muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, por vuestra creatividad. Y que es un delirio, y que encantadísima de volver a estar con vosotras cuando queráis y que seguimos con la lucha adelante. Esto no para. Bien, gracias Aria, la verdad, muchas gracias. El spin-off va a llegar. Eso es, va a llegar, algún momento va a llegar. Muchas gracias por todo, chicas. Muchas gracias, Aria. Chao, cuídate, Aria, cuídate con ese cuello. Claro. Un abrazo igual para ti, para todas, de verdad. El Estudio, video podcast realizado por el Team Maitino.